El murmullo solemne de cientos de voces resonaba en los pasillos adornados con flores blancas de la funeraria Fairview, mientras los rostros más distinguidos de Austin desfilaban para rendir homenaje a Eileen Hampton Thorne, la heredera farmacéutica, que ahora descansaba en un ataúd cubierto por un velo de encajes. Entre todos esos lamentos y abrazos formales, Marlowe Thorne parecía la perfecta imagen del esposo afligido. Traje negro Armani perfectamente ajustado, corbata oscura anudada con precisión, una leve palidez que acentuaba sus penetrantes ojos grises. Pero detrás de esa fachada estudiada, sus manos temblaban sobre el mármol frío del lavabo del baño. Se aferraba al borde como un náufrago, temiendo hundirse en sus propios pensamientos. Desde el espejo, su propio reflejo le devolvía una mirada dura, casi cruel, que parecía recordarle cada uno de sus pecados. «Por el amor de Dios, compórtate», murmuró con voz ronca a su propia imagen, obligándose a calmar la respiración. Afuera, más de 200 personas se reunían para llorar a su esposa. Algunos, sin duda, solo para asegurarse de figurar en la prensa del día siguiente, pero otros, como Lawrence Hampton, padre de Eileen, parecían cernirse sobre Marlowe con la sospecha fría de un depredador que huele sangre. La puerta del baño se abrió con un leve clic, interrumpiendo su introspección. Piper Voss, su asistente legal y ahora su amante embarazada, entró con sigilo, echando un vistazo rápido antes de cerrar con seguro. Su ajustado vestido negro no lograba ocultar del todo la ligera curva de su vientre, donde crecían silenciosos 4 meses de secretos. «Los miembros de la Junta de Hampton no paran de mirarte», susurró Piper, su voz trémula apenas audible sobre el sonido amortiguado del órgano. Marlowe apretó la mandíbula, lanzando una mirada fugaz a la puerta. «Claro que lo hacen», respondió, sin molestarse en disimular el fastidio. «Su única hija acaba de morir. Necesitan a alguien a quien culpar. ¿Crees que sospechan?» Él la miró con dureza. «¿Cómo podrían? Fue un accidente. Nada más». Pero la palabra accidente se quedó flotando entre ambos, pesada, casi viscosa, cargada de silencios que ninguno se atrevía a romper. Porque 3 días antes, el Mercedes de Eileen había salido disparado por un barranco en la autopista 290, rumbo a Fredericksburg, cayendo más de 60 pies entre rocas. «Muerte instantánea», dictaminó el forense. «Un trágico accidente en una carretera mojada». Un accidente que convenientemente coincidía con la reciente mejora de su póliza de seguro de vida, $5 millones con doble indemnización por muerte accidental. Todo aprobado y firmado hacía apenas 8 meses, gracias a la suave persuasión de Marlowe. Piper se acercó y con dedos temblorosos acarició el dorso de su mano. «Solo pasemos este día», susurró. «Luego esperamos el pago del seguro, guardamos el luto necesario y en unos meses desaparecemos». San Francisco terminó él por ella, con un destello cínico en los labios. Nuevas identidades. Nuestro hijo crecerá sin saber que su padre fue viudo de la realeza farmacéutica de Texas. Los ojos verdes de Piper se humedecieron. Cuando extendió la mano para abrir el seguro de la puerta, Marlowe la detuvo bruscamente, sujetándola por la muñeca. «¿Borraste las llamadas a Eileen del domingo? ¿Las que hiciste para insistir con los papeles?» «Claro que sí», respondió con un suspiro irritado, zafándose. «No soy una aficionada». Se arregló el vestido y con voz repentinamente profesional dijo: «Lo veré afuera, señor Thorne». Quedándose solo, Marlowe hundió las manos en agua helada, tratando de lavar algo que sabía que jamás saldría con jabón. Una década atrás, había sido solo un joven abogado hambriento recién salido de la facultad, deslumbrado por una heredera tímida y solitaria en una gala benéfica. Eileen, con su vestido marfil y su copa de champán intacta,
Había sido el blanco perfecto para un cazador ambicioso como él. Recordó la cena de ensayo, cuando ella defendió su derecho a elegir con una valentía casi infantil. Soy una mujer adulta, capaz de tomar mis propias decisiones. Qué trágicamente equivocada había estado. Un golpe seco lo sacó de sus pensamientos. Lawrence Hampton estaba en el umbral. Imponente a sus 65 años, traje negro perfectamente hecho a medida, cabello plateado peinado hacia atrás y esos ojos azul acero idénticos a los de su hija que ahora taladraban el alma de Marlowe. «El pastor está pidiendo a la familia», dijo Lawrence, sin un atisbo de emoción. Marlowe se obligó a alzar la cabeza. «Claro, solo me estaba tomando un momento». Lawrence le dedicó una mirada gélida. El dolor se manifiesta de maneras inusuales. Algo en su tono hizo que a Marlowe se le erizara la piel. Mientras seguía a su suegro por el pasillo adornado con fotografías de la vida de Eileen, graduación, su boda, eventos benéficos, sintió un nudo formarse en su garganta. Al detenerse frente a una imagen de su esposa con su vestido Vera Wang, radiante, recordó cuán fácil había sido engañarla, y también cuán irreversible era ahora todo. Lawrence habló sin girarse. «Ella nunca dejó de amarte, ¿sabes? Incluso cuando…» se interrumpió apretando la mandíbula. «¿Incluso cuando qué?», preguntó Marlowe, un mal presentimiento apoderándose de él. «Incluso cuando quedó claro que no lo merecías». Abrió las puertas dobles de la capilla, poniendo fin a la conversación. Mientras los himnos llenaban el espacio, Marlowe interpretó a la perfección su papel de viudo desconsolado. Voz quebrada, una lágrima calculada, y el discurso sobre su última mañana juntos. Piper, sentada entre los empleados, mantuvo un rostro impasible. Nadie imaginaría que apenas horas antes del accidente había estado desnuda en su cama. Al terminar el servicio, Marlowe sintió cómo todas las miradas de la élite tejana se clavaban en él, entre ellas las de Lawrence, tan penetrantes como siempre. Algo en aquel anciano le decía que la partida apenas estaba comenzando. Si estás tan intrigado como yo con su secreto, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Cuando la multitud empezó a disiparse tras el funeral, Marlowe sintió el peso invisible de miradas que no se retiraban con las coronas de lirios ni con los murmullos de condolencias. La familia Hampton, en especial Lawrence y su hermano Thomas, parecían más atentos a cada paso suyo que a las anécdotas nostálgicas sobre Eileen que flotaban por el salón. Piper se mantenía cerca, cumpliendo su papel de asistente eficiente. Recogía documentos, coordinaba empleados, ofrecía sonrisas educadas a los invitados. Pero bajo la tenue capa de maquillaje, Marlowe reconocía el leve temblor en sus labios, la rigidez en su espalda, los gestos nerviosos al alisar su falda. Él mismo sentía algo muy similar, una certeza fría de que ese día no marcaba el fin de su tormento, sino el inicio de un juego mucho más peligroso. Al final del servicio, mientras estrechaba manos y recibía abrazos hipócritas, Thomas Hampton lo abordó con un vaso de bourbon en la mano. Sus ojos, de un azul más apagado que los de Lawrence, destilaban un interés particular que hizo a Marlowe tensar los hombros. «Terrible asunto este», dijo Thomas, girando el vaso para hacer bailar el hielo. La patrulla de carreteras dijo que no había marcas de derrape, casi como si no hubiera intentado detenerse. El vaso quedó suspendido un instante. Marlowe tragó saliva. La carretera estaba húmeda. Quizá frenó demasiado tarde, o quizás temió que el coche derrapara más si lo hacía. Thomas lo observó por encima del borde de su vaso. «La investigación del seguro empieza mañana, ¿verdad? Procedimiento estándar para sumas tan grandes». «Por supuesto», replicó Marlowe, su voz tan suave que casi lo sorprendió. «No esperaría menos». Thomas le dio una palmada en el hombro con fuerza suficiente para que el líquido del bourbon temblara.
Usted siempre ha sido un planificador, ¿cierto, Marlowe? 3 pasos por delante. Sin esperar respuesta, se perdió entre los demás deudos, dejándolo con un regusto amargo de bourbon y sospechas. 2 días después, Marlowe estaba en su despacho en Thorne & Associates, con las persianas apenas abiertas para dejar entrar un rayo pálido de luz que iluminaba los papeles del seguro sobre su escritorio de vidrio. La póliza de Metrolife era clara, directa: 5 millones por muerte accidental, el doble por muerte vehicular. Un premio dorado que había planeado con tanto cuidado hasta que la incertidumbre comenzó a deslizarse como un veneno silencioso. Su intercomunicador sonó. Señor Thorne, Piper está aquí con los contratos que solicitó. Que pase, respondió, cerrando con delicadeza la carpeta del seguro, como si al hacerlo pudiera enterrar también sus crecientes temores. Cuando Piper entró, iba impecable con su blusa color crema y una falda lápiz que abrazaba sus caderas. Solo el brillo aterrorizado en sus ojos verdes traicionaba su compostura. En cuanto la puerta se cerró tras ella, la máscara cayó. «No puedo seguir haciendo esto», susurró, hundiéndose en la silla frente a él. Sus dedos entrelazados temblaban sobre su regazo. «Las secretarias no paran de preguntarme cómo estoy, diciendo lo valiente que soy por venir a trabajar cuando tu esposa acaba de morir. Siento que voy a gritar». «Baja la voz», siseó Marlowe, lanzando una mirada cargada a la puerta. Ella respiró entrecortadamente, buscando fuerzas. «Ya casi llegamos», dijo él. «Más suave. He programado la reunión con el ajustador del seguro para el viernes. Allí terminará todo. ¿Quieres que te acompañe? ¿No parecerá sospechoso? Eres mi asistente legal, Piper. Es perfectamente normal que me acompañes para manejar los documentos». Además, se inclinó hacia ella. «Bajando la voz, necesitamos presentar un frente unido. Los Hampton nos están observando». Piper se irguió, blanqueando al instante. «¿Qué quieres decir?» «Thomas, la junta directiva, incluso Caroline Winters, me lo dejó claro en el funeral. Hizo especial hincapié en la póliza de seguro». El color desapareció del rostro de Piper. «¿Crees que saben lo nuestro?», no replicó él, aunque la incertidumbre lo carcomía como ácido. Si supieran algo concreto, ya nos habrían confrontado. Los Hampton no son conocidos por su sutileza. Piper asintió, pero sus ojos no reflejaban alivio. Se pasó la mano por el vientre, como buscando protección. ¿Y esas llamadas a Eileen el domingo? Si revisan sus registros, 3 llamadas de mi asistente legal un domingo para asuntos urgentes. Eso apenas es inusual. No añadió que esas llamadas habían servido para irritar tanto a Eileen que terminó revelando su destino aquel día, el viñedo en Fredericksburg, exactamente el lugar que él había investigado por sus curvas traicioneras. Cuando Piper se levantó para salir, Marlowe la tomó de la mano, su tono tornándose casi tierno. «Después de esto, nunca más tendremos que escondernos. Podré ser un verdadero padre para nuestro hijo». Los ojos de Piper se llenaron de lágrimas. «Prométeme que nos saldremos con la nuestra». Antes de que él pudiera responder, el teléfono sonó. En la pantalla brillaba un número privado. Lawrence Hampton. «Debes irte», dijo él, soltándola abruptamente. Piper lo miró con ansiedad, pero obedeció. Cuando estuvo solo, Marlowe respiró hondo y contestó al cuarto timbrazo. «¿Qué puedo hacer por usted, Lawrence?» «He estado revisando los efectos personales de Eileen. Encontré ciertos objetos interesantes en la caja fuerte de su oficina en casa. Creo que deberíamos discutirlos antes de tu reunión con Metrolife el viernes». Un escalofrío le recorrió la espalda. «¿Qué objetos?» «Eso lo dejamos para nuestra reunión mañana al mediodía. En mi oficina». La línea se cortó. Marlowe permaneció con el auricular pegado al oído, el corazón retumbando como un tambor de guerra. Algo se estaba torciendo en su meticuloso plan.
un giro que no había anticipado. Lawrence Hampton no era un hombre que se sentara a llorar pasivamente. Era un tiburón que olía sangre y estaba empezando a dar vueltas. La mañana siguiente amaneció con un cielo de un azul dolorosamente claro, el tipo de día perfecto que parecía burlarse del caos que devoraba el interior de Marlowe. Mientras su Porsche ascendía por la elegante entrada de Hampton Pharmaceuticals, un monolito de cristal que se elevaba sobre el centro de Austin, sintió que cada piso del edificio pesaba sobre su pecho como un bloque de concreto. La recepcionista, una joven que había servido como dama de honor en la boda de Marlowe y Eileen hacía 5 años, apenas pudo mirarlo a los ojos cuando le indicó el ascensor privado. Él notó el rubor incómodo en sus mejillas, la forma en que desviaba la mirada. Ya todos tienen una opinión, pensó con amargura. Lawrence lo esperaba en su oficina de esquina, de pie junto a los ventanales de piso a techo. Desde allí, la vista del Lego Lady Bird era tan majestuosa que parecía el trono de un rey feudal vigilando su dominio. No se volvió cuando Marlowe entró. Simplemente habló con una calma casi más aterradora que cualquier grito. ¿Sabías, dijo Lawrence, observando el horizonte, que Eileen instaló una cámara en su coche hace 3 meses? Después de aquel pequeño choque en South Congress, Marlowe sintió cómo se le enfriaba la sangre. Mantuvo, no obstante, la voz controlada. No lo sabía. No, supongo que no. Finalmente Lawrence giró, sosteniendo un pequeño dispositivo negro en la mano. La patrulla de carreteras lo recuperó de los restos. Las imágenes son bastante claras, a pesar de la lluvia. No entiendo qué tiene eso que ver conmigo. Lawrence presionó un botón, y la voz de Eileen llenó la sala, tan vívida que Marlowe casi pudo verla frente a él, con su cabello rubio recogido en un moño flojo, la mirada vulnerable que solía suplicar por cariño. Papá, si estás viendo esto, significa que algo me ha pasado. Marlowe tiene una aventura con su asistente, Piper Voss. Ella está embarazada. Tengo pruebas y creo que quieren matarme. El aire se escapó de los pulmones de Marlowe. Ni siquiera logró articular palabra. Cuando al fin alzó los ojos hacia Lawrence, lo encontró mirándolo con un odio gélido. La reunión en Metrolife mañana, dijo Lawrence, su tono tan plano que dolía. Tú y la señorita Voss estarán allí, y yo también. Además de otras personas interesadas. Marlowe abrió la boca, pero no logró encontrar defensa. Lawrence lo fulminó con la mirada, un depredador asegurándose de que su presa no escapara. Mi hija sabía lo que estabas planeando, añadió con voz grave. Simplemente no comprendió lo pronto que harías tu movimiento. Al salir del edificio, Marlowe caminó tambaleante hasta su coche. El mundo parecía girar de forma absurda. Los árboles verdes, los autos relucientes, el tráfico indiferente. Todo seguía igual, salvo por el hecho de que su mundo personal se desmoronaba. Su celular vibró. Un mensaje de Piper. ¿Cómo te fue? ¿Qué sabe? Marlowe no respondió. Se limitó a encender el motor y pisar el acelerador, su mente corriendo a 1000 revoluciones, imaginando posibles salidas. Cada una terminaba en la misma conclusión terrible. Estaban atrapados. Lawrence tenía las grabaciones. Si acudía a la policía, no solo perdería el dinero, perdería su libertad. Esa noche, en su lujoso condominio del centro, Marlowe caminaba de un lado a otro con un vaso de bourbon en la mano, mientras Piper lo seguía con la mirada desde el sofá. Ella abrazaba su vientre, como si el niño dentro de ella fuera lo único real al que podía aferrarse. ¿Qué pudo haber encontrado?, preguntó Piper por tercera vez, su voz quebrándose. No lo sé, admitió Marlowe, lanzando el bourbon contra su garganta ardida. Quizá nada. Quizá solo está pescando. ¿Y si huimos? Ahora, antes de la reunión. Marlowe negó con un movimiento brusco. Eso sería una confesión de culpa. Además, sin el dinero del seguro,
¿con qué viviríamos? Nuestras cuentas serían congeladas el segundo en que nos convirtamos en fugitivos. El dinero no servirá de nada si terminamos en prisión, replicó Piper, acariciando instintivamente su vientre. Marlowe se detuvo frente a la ventana, observando el horizonte iluminado de Austin. Respiró hondo. Si Lawrence tuviera pruebas concluyentes, ya habría ido a la policía. Esto es un juego de poder. Entonces, ¿cuál es el plan? Él se volvió, con la decisión endureciéndole las facciones. Mañana me reuniré con él. Solo. Descubriré qué sabe y qué quiere. La gente como Lawrence no hace nada sin un precio. Todo tiene un precio. Piper no respondió. Solo lo miró, sus ojos inundados de miedo. Cuando él se acercó para besarla, lo hizo con una urgencia casi brutal. Hicieron el amor con una pasión frenética, como si pudieran anular el terror con el calor de sus cuerpos. Pero al terminar, mientras Piper dormía exhausta, Marlowe permaneció despierto, contemplando el techo y escuchando el latido furioso de su propio corazón. Sabía que el reloj estaba corriendo y que el juego estaba a punto de llegar a su clímax. El edificio de MetroLife Insurance se alzaba reluciente en el centro de Austin, sus paredes de cristal reflejando el sol texano con un brillo casi ofensivo. Para Marlowe, cada paso desde su Porsche hasta la entrada principal era un martillazo en el pecho. A su lado, Piper caminaba con un porte tenso. El traje azul marino que había elegido para proyectar profesionalismo no lograba esconder el leve temblor en sus manos. «Dame exactamente lo que dijo Lawrence», exigió ella en cuanto se acomodó en el asiento del pasajero. Su voz estaba tan crispada que parecía a punto de quebrarse. Marlowe mantuvo la vista fija en el volante. «Tiene las imágenes del salpicadero». Eileen grabó un mensaje diciendo que sabía lo nuestro, sobre el embarazo. Piper emitió un jadeo tan agudo que se cubrió la boca al instante. «Eso es imposible. No pudo haberlo sabido». «Pues evidentemente lo sabía», replicó él con un filo helado. «Tenemos dos opciones. Subimos y tratamos de jugar a los faroles en esta reunión. O vamos al aeropuerto ahora mismo». «¿Con qué dinero?», susurró Piper, su mano moviéndose instintivamente hacia su vientre. «No criaré a nuestro hijo huyendo como criminales». Marlowe cerró los ojos, conteniendo un insulto. Cuando volvió a hablar, su voz era dura como el concreto. «Entonces subimos. Negamos todo». Miró su reloj. «Son las 1:47. Sigue mi ejemplo. Di solo lo necesario». El ascensor hacia el piso 14 fue un silencio insoportable, apenas roto por el leve zumbido del mecanismo y el murmullo lejano de oficinas que vivían vidas perfectamente normales. Al llegar, la recepcionista los guió hasta una sala de conferencias al final de un pasillo interminable. A través de los muros de vidrio, Marlowe vio la trampa cerrándose. Lawrence Hampton ya estaba allí, junto a un hombre calvo de mediana edad, Wendell Nash, director de reclamaciones de MetroLife. Pero lo que le heló la sangre fue la tercera persona en la sala. Una mujer de cabello oscuro recogido en un moño severo, con un pequeño distintivo plateado en su cinturón. «Es policía», susurró Piper, su voz quebrándose. «Mantén la calma», murmuró Marlowe, su mano rozando brevemente la suya. «Necesitan pruebas. Hasta entonces, un accidente es solo un accidente». Dentro, Nash se levantó para saludarlos con un apretón de mano superficial. «Señor Thorne, señora Voss, gracias por venir. Creo que ya conocen al señor Hampton, y esta es la detective Rainer Ortiz, de la Unidad de Investigaciones Especiales». Ortiz no se levantó, solo inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos oscuros evaluándolos con un escrutinio que era casi físico. Cuando se sentaron, Marlowe eligió deliberadamente la silla más alejada de Lawrence. «Como mencioné por teléfono», comenzó Nash, entrelazando las manos sobre la mesa. «Estamos realizando la revisión estándar de la póliza
antes de procesar la reclamación. Dada la cuantía a pagar y las circunstancias de la muerte, necesitamos ser exhaustivos. Por supuesto, respondió Marlowe, su voz suave como terciopelo. Soy abogado. Entiendo perfectamente el proceso. Entonces entenderá, añadió Nash, haciendo un gesto a Ortiz por qué hemos involucrado a la detective. Ortiz se recostó levemente en su silla. Señor Thorne, ¿está familiarizado con el Hotel Driscoll? La pregunta colgó en el aire como una hoja de guillotina. Por el rabillo del ojo, Marlowe vio los nudillos de Piper ponerse blancos. Es un hotel histórico en el centro, respondió con cautela. Cualquiera que viva en Austin lo conoce. ¿En serio? Ortiz deslizó una carpeta manila hacia él. ¿Le importaría explicar por qué usted y la señora Voss se han registrado allí 14 veces durante el último año? Marlowe ni siquiera miró las fotos. Su voz mantuvo el tono impecable. No veo cómo mis reuniones de negocios tienen relevancia para el accidente de mi esposa. ¿Reuniones de negocios? Ortiz arqueó una ceja. Así las llama. Lawrence, que había estado en silencio, empujó otra carpeta hacia adelante. Al abrirla, fotos en color se desplegaron como bofetadas. Él y Piper entrando tomados del brazo en un ascensor, cenando en San Antonio, besándose en el estacionamiento subterráneo de su oficina. Piper emitió un pequeño sollozo. Aunque la infidelidad es de mal gusto, dijo Marlowe, cada palabra cuidadosamente medida no constituye fraude de seguro. No asintió Nash, pero sí establece un motivo. Cuando se combina con el notable aumento que usted hizo en la póliza hace 8 meses, específicamente con la doble indemnización por muerte accidental, Ortiz fijó la mirada en Piper. Señora Voss, ¿por qué hizo 3 llamadas a la señora Thorne el domingo antes de su muerte? Cada una más larga que la anterior. La última, 40 minutos antes del accidente. Eran sobre documentos urgentes. Del caso Wilkinson, balbuceó Piper. Necesitábamos las firmas. Ortiz revisó su libreta sin levantar la vista. El caso Wilkinson se resolvió 2 semanas antes de esas llamadas. El silencio cayó como un ladrillo sobre la mesa. Marlowe sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Nash se aclaró la garganta. Señor Thorne, MetroLife se toma las acusaciones de fraude extremadamente en serio. Y la detective Ortiz hizo una pausa significativa. Tiene el deber de investigar actividades criminales. Es decir, si su esposa realmente murió por accidente o por algo planeado. Lawrence se inclinó hacia adelante, sus ojos perforando a Marlowe. Cuéntales sobre las búsquedas. Marlowe, las que hiciste en tu computadora. Curvas peligrosas en Hill Country. Muertes automovilísticas accidentales. El historial ya está en manos del departamento de T. El corazón de Marlowe latió con fuerza desbocada. Intentó articular una defensa, pero el nudo en su garganta era tan grande que apenas salió un hilo. Antes de que pudiera recomponerse, Nash añadió, «Y ahora, señor Thorne, la detective Ortiz tiene algo más que mostrarle». Ortiz sacó una pequeña grabadora digital y la encendió. La voz de Eileen llenó la sala, frágil pero firme, con el murmullo de una carretera al fondo. «Papá, si estás escuchando esto, significa que algo me pasó. Marlowe tiene una aventura con Piper. Ella está embarazada. Tengo pruebas, y creo que quieren matarme». Marlowe cerró los ojos, sintiendo que su mundo cuidadosamente construido empezaba a desmoronarse. Al abrirlos, encontró a Lawrence mirándolo con una satisfacción tan fría que le revolvió el estómago. Sabía que el juego había terminado, pero aún no imaginaba cuán profundamente se hundiría. El silencio que siguió a la grabación de la voz de Eileen fue tan absoluto que Marlowe podía oír su propio pulso retumbando en sus oídos. Piper tenía la mirada clavada en la mesa, los labios temblando, una mano protectora sobre su vientre.
La detective Ortiz apagó la grabadora con calma metódica, como si acabara de leer un simple informe meteorológico. Entonces, señor Thorne dijo finalmente, ¿quiere reconsiderar su posición antes de que continuemos? Eso es absurdo, replicó Marlowe, esforzándose por mantener el tono pausado, aunque sentía la garganta seca como papel. Mi esposa estaba siendo paranoica. Quizás la presión del trabajo o, o, o su enfermedad, interrumpió Lawrence, con un filo tan afilado que casi cortaba el aire. Marlowe se tensó, sorprendido. ¿Qué enfermedad? Lawrence sonrió, pero era una sonrisa sin calidez, un gesto puramente depredador. ¿Sabías de la enfermedad genética de su familia? Lo encontré en los correos con su médico. ¿No sería conveniente para ti que muriera antes de que necesitara cuidados extensos? Antes de que tu vida, tu tiempo y tus recursos se consumieran con ella. Marlowe abrió la boca para protestar, pero fue Piper quien lo interrumpió con un gemido ahogado. No fue así, balbuceó, sus ojos brillando con un terror infantil. No íbamos a hacerle daño, solo hablábamos, fantaseábamos, nada más. Ortiz se inclinó hacia ella, la voz modulada con una suavidad experta, casi maternal. ¿Fantaseaban, Piper? ¿Sobre qué exactamente? Los ojos verdes de Piper se movieron de Ortiz a Marlowe y luego de vuelta a Ortiz. Sus labios se separaron, como buscando aire. Sobre el dinero, susurró finalmente. Sobre cómo cambiaría todo. Marlowe dijo que si pasaba algo, si el accidente ocurría, tendríamos suficiente para empezar de nuevo, en San Francisco. Marlowe se irguió de golpe, clavando su mirada en ella. Piper, no me mires así, soltó, su voz subiendo a un tono histérico. Estoy embarazada, Marlowe. ¿Qué esperabas que hiciera? Tengo que proteger a mi hijo. Ortiz tomó nota, sin apartar la vista de Piper. Nash cruzó las manos. La tensión vibrando en la habitación como un hilo tensado, a punto de romperse. Señora Voss, dijo Ortiz con delicadeza, ¿tiene algún mensaje, correo o conversación que respalde lo que está diciendo? Piper cerró los ojos, dos lágrimas rodando por sus mejillas pálidas. Sí, en mi teléfono. Guardé todo en la nube, por si acaso. Piper, cállate, rugió Marlowe, inclinándose hacia ella con furia. De inmediato, dos oficiales uniformados que aguardaban fuera de la sala irrumpieron, colocándose entre él y Piper. La detective Ortiz apenas movió una ceja. Señor Thorne, su reacción es preocupante. Quizá debería calmarse. Piper aprovechó la distracción para sacar su móvil de la cartera. Sus manos temblaban tanto que casi lo dejó caer mientras tecleaba la contraseña. Ortiz tomó el teléfono con un gesto firme, sus ojos encontrándose con los de Piper, ofreciendo un minúsculo asentimiento de aprobación. Gracias por su cooperación. Marlowe apoyó ambas manos en la mesa, respirando con dificultad. Todo su cuerpo temblaba, no solo de rabia, sino de una terrorífica conciencia de lo inevitable. Detective, intervino Nash con voz firme. Dado lo que hemos escuchado y la documentación aportada, MetroLife detendrá la reclamación del seguro hasta completar una investigación completa. No vamos a pagar un solo centavo mientras existan dudas sobre fraude o asesinato. Ortiz se puso de pie, su figura pequeña pero implacable. Señor Thorne, señora Voss, en este punto voy a pedirles que me acompañen a la estación para seguir conversando formalmente. Si bien aún no están bajo arresto, sería prudente considerar la gravedad de la situación. No disparó Marlowe, enderezándose. No iremos a ningún lado sin un abogado. Por supuesto, replicó Ortiz con una sonrisa fría. Es su derecho, pero le aconsejo que lo haga cuanto antes. Esto, golpeó suavemente el teléfono de Piper sobre su carpeta, es solo el principio.
Lawrence se levantó despacio, acomodando su elegante chaqueta. Sus ojos se posaron en Marlowe, brillando con una satisfacción casi cruel. Mi hija era muchas cosas, dijo con voz baja pero firme. Ingenua, tal vez demasiado confiada, pero no estúpida. Siempre tuvo un plan de respaldo. Mientras Marlowe y Piper eran escoltados fuera de la sala, sus miradas se cruzaron. Lo que antes había sido una alianza clandestina, una promesa ardiente de un futuro juntos, se fracturó en ese instante. Piper bajó los ojos, tragando saliva, como admitiendo en silencio que estaba dispuesta a venderlo por salvarse ella y a su hijo. Afuera, el sol brillaba sobre los autos en la avenida como si nada hubiera pasado. Marlowe sintió el peso insoportable del fracaso hundirle el estómago. Lo que había construido con años de cálculo, mentiras y manipulaciones se derrumbaba tan rápido que apenas podía comprenderlo. El juego había cambiado. Ya no se trataba de si escaparían juntos, sino de quién traicionaría primero para sobrevivir. La estación de policía del centro de Austin bullía con un ritmo nervioso, el murmullo de teléfonos, impresoras y oficiales moviéndose por los pasillos cargados de tensión. Allí, en un pasillo con paredes color beige apagado, Piper Voss se sentaba en una silla de plástico, abrazando su bolso contra el vientre, hinchado como si fuera un escudo. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero cuando la detective Ortiz salió de una sala contigua y se acercó, Piper alzó la vista con una resolución nueva y temblorosa. ¿Está lista, señora Voss?, preguntó Ortiz con un tono que combinaba profesionalismo con una suavidad calculada. Piper tragó saliva y se puso de pie, acariciando distraídamente su vientre. «Quiero cooperar por mi bebé». Ortiz hizo un leve gesto con la cabeza y la condujo a una pequeña sala de interrogatorios, donde una fiscal adjunta esperaba con un grueso expediente sobre la mesa. Piper respiró hondo al sentarse, sus dedos entrelazándose una y otra vez. «Señora Voss», comenzó la fiscal, entrelazando sus propias manos con calma estudiada. «Según nuestras evidencias, usted participó activamente en el plan para defraudar el seguro y posiblemente inducir la muerte de la señora Thorne. Pero dado su embarazo y su disposición a cooperar, podemos considerar un acuerdo». Piper cerró los ojos un instante, una lágrima rodando por su mejilla. ¿Qué clase de acuerdo? 20 años por conspiración y homicidio involuntario, con posibilidad de libertad condicional en 7. Si decide testificar contra el señor Thorne. La fiscal dejó que las palabras colgaran un momento. También nos aseguraremos de que tenga acceso al programa de madres del Departamento de Justicia Criminal para poder estar con su bebé un tiempo después del nacimiento. El silencio pesó como una losa. Piper miró la carpeta frente a ella, luego sus ojos verdes se alzaron, húmedos pero determinados. «Haré lo que sea necesario para no perderlo a él, a mi hijo». Ortiz deslizó un formulario hacia ella. Piper lo firmó con manos temblorosas, apenas reconociendo la rúbrica que estampó. Al hacerlo, sintió un nudo desgarrador en el pecho, porque aunque Marlowe había prometido protegerlos, al final el instinto maternal era más fuerte, y si alguien iba a pagar, que no fuera su bebé. Mientras tanto, en otra sala muy distinta, Marlowe permanecía sentado junto a su abogado, Raymond Goldstein. El hombre, uno de los criminalistas más reputados de Austin, hojeaba un grueso expediente con el ceño fruncido. Las luces fluorescentes lanzaban sombras duras sobre el rostro pálido de Marlowe, que lucía tan pulcro en su traje como el primer día, solo que ahora, bajo el impecable nudo de la corbata, palpitaba un terror casi tangible. «Raymond, esto no puede sostenerse», dijo finalmente, su voz casi un susurro. «Piper y yo solo hablábamos. Nunca pensamos en realmente hacerlo». Goldstein soltó un leve suspiro.
sin apartar la vista de los documentos. El problema, Marlowe, es que hay mensajes muy explícitos sobre el seguro, sobre esperar la oportunidad adecuada. Y ahora Piper está colaborando con la fiscalía. Marlowe se irguió con brusquedad. ¿Qué? ¿Está traicionándome? Negociaron un trato esta mañana. La fiscalía le ofrece homicidio involuntario con posibilidad de libertad condicional, a cambio de testificar contra ti. Un zumbido llenó los oídos de Marlowe, como si el aire se comprimiera en torno a su cabeza. Se frotó la frente con las manos, intentando contener el pánico. No puede hacerme eso. Me ama. Va a tener a mi hijo. Goldstein lo miró con una compasión muy tenue, la que se reserva para clientes irremediables. Eso ahora poco importa. Cuando alguien se enfrenta a décadas en prisión, el amor suele evaporarse y el instinto de proteger a un hijo se vuelve absoluto. Marlowe cerró los ojos, respirando con dificultad. Por primera vez, comprendió la magnitud real del desastre. Piper lo sacrificaría sin titubear, si eso significaba mantener a su bebé fuera del sistema penitenciario. Horas después, desde un pequeño ventanuco de observación, Marlowe vio a Piper sentada en la sala de conferencias, escoltada por su defensor público y rodeada de papeles. Ortiz estaba a su lado, asintiendo con suavidad, mientras Piper firmaba documento tras documento. Una punzada le atravesó el estómago. Allí estaba la mujer que había prometido escapar con él a San Francisco, que se había derretido en sus brazos jurándole amor eterno, ahora cediendo a cada pregunta, entregando cada secreto, para salvarse. Cuando Piper alzó la vista, sus ojos se encontraron. Por un instante, algo pareció quebrarse en su mirada. Quizá un lamento, quizá un vestigio de culpa, pero fue fugaz. Enseguida volvió a mirar sus manos, completamente entregada a la fiscal. «Esto no termina aquí», murmuró Marlowe para sí, sus labios apenas moviéndose. «Encontraré una forma. Siempre lo hago». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras vacías, un terror más profundo lo carcomía, porque por primera vez en su vida, sus viejas armas, la astucia, el encanto, las mentiras, parecían inútiles. El mundo ya no giraba a su favor. Ahora todo dependía de quién traicionaría más rápido y quién lograría arañar un trato mejor con la fiscalía antes de que el otro lo destruyera por completo. El tribunal del condado de Travis estaba lleno esa mañana. Bancos atestados de periodistas, fotógrafos apostados en cada esquina, y curiosos que habían hecho fila desde el amanecer para presenciar la caída del joven abogado prodigio de Austin. El fiscal local había calificado el caso como una muestra espeluznante de codicia y frialdad calculada, y la prensa se relamía con cada detalle. El romance clandestino, la heredera muerta, el seguro millonario y ahora la amante embarazada dispuesta a declarar. Marlowe entró esposado, flanqueado por 2 oficiales, su traje gris ligeramente arrugado tras noches, sin dormir en la celda del condado. Aún así, mantenía la cabeza erguida, el mentón firme, los ojos grises duros como granito. Era todo fachada. Por dentro, el miedo era un animal rabioso que le mordía las entrañas. Del otro lado de la sala, Piper estaba sentada junto a su defensor público. Llevaba un vestido sencillo color crema que disimulaba apenas su avanzado embarazo. Tenía el rostro pálido, los labios resecos y las manos fuertemente enlazadas sobre su regazo. Cuando sus miradas se cruzaron, ella bajó los ojos con un estremecimiento. Marlowe sintió que algo se rompía definitivamente entre ellos, como un cristal que no volvería a soldarse. «El Estado llama a Piper Voss», anunció el fiscal, su voz resonando con un retumbar de mazo. Un murmullo recorrió la sala, mientras Piper se levantaba con torpeza.
Su vientre parecía más prominente que nunca, un recordatorio cruel del futuro que habían soñado juntos y que ahora pendía de un hilo. Ortiz estaba sentada detrás del fiscal, con una expresión serena, tomando notas en un pequeño cuaderno. Lawrence Hampton, impecable con su traje oscuro, se encontraba en la primera fila, los ojos azules fijos en Marlowe, con un brillo frío de justicia consumada. Piper juró decir la verdad, con la voz apenas un hilo. Al principio titubeó, frotándose el anillo imaginario de un dedo desnudo, luego respiró hondo y empezó a hablar. Conocí a Marlowe Thorne cuando comencé a trabajar en su firma como asistente legal, dijo, su voz temblando al recordar. Al principio era solo admiración profesional. Él era brillante, seguro, encantador, me hizo sentir vista. Luego se convirtió en algo más. Sus palabras flotaron en el aire, impregnando el silencio cargado del tribunal. Marlowe cerró los ojos, reconociendo cada paso. Así había empezado todo, su juego favorito, elegir a quién moldear, prometer el mundo. ¿En qué momento comenzaron a hablar sobre la esposa del señor Thorne?, preguntó el fiscal con tono cuidadosamente neutral. Fue casi un año después de empezar la relación, respondió Piper, la voz rota. Él mencionó la póliza de seguro, cómo era irónico que Eileen valiera más muerta que viva para él. Al principio lo tomé como una broma oscura, pero luego empezó a planear, a decirme que tal vez un accidente era todo lo que necesitábamos, que el dinero lo resolvería todo. Una exhalación colectiva recorrió la sala. Algunos reporteros ya garabateaban titulares furiosos. ¿Él te pidió que hicieras algo específico? Piper tragó saliva. Sí. Que llamara a Eileen el domingo para insistir con unos documentos, que la irritara, que averiguara sus planes. Me dijo que si sabía que iba a Fredericksburg, la carretera haría el resto. Marlowe golpeó la mesa con el puño, incapaz de contenerse. «Eso es mentira», exclamó, su voz retumbando en la sala. El juez golpeó el mazo con fuerza. Orden en la sala, pero Piper continuó, sus lágrimas cayendo ahora sin contención. Yo estaba enamorada. Creí que él me amaba, que haríamos una nueva vida juntos con nuestro hijo. Pero después, me di cuenta de que solo estaba usándome. Sus ojos se clavaron en Marlowe con un brillo casi de súplica, como buscando una absolución que él no podía darle. Señor Thorne, dijo el fiscal, volviéndose hacia él con una mueca fría, su propia amante está aquí, bajo juramento, diciendo que usted planeó el asesinato de su esposa. ¿Aún sostiene que esto fue solo un trágico accidente? Sí, rugió Marlowe, su rostro rojo, las venas del cuello tensas. Todo esto es un montaje. Ella solo quiere salvarse. Lawrence se reclinó en su banco con una calma casi satisfecha. Sus dedos tamborileaban lentamente sobre el reposabrazos, un gesto que para él debía equivaler a un aplauso silencioso. Marlowe sintió la humillación quemarle la piel. Todo Austin estaba ahí para presenciar su caída. El abogado estrella reducido a un criminal patético, traicionado por la misma mujer a quien prometió un paraíso. Cuando el juez declaró un receso, Marlowe fue escoltado fuera del tribunal por 2 alguaciles. Al pasar, miró a Piper, que sollozaba en silencio mientras una oficial le ofrecía un pañuelo. Sus miradas se encontraron un instante. Fue un choque frío, sin amor, sin remordimientos, solo miedo y un instinto feroz por sobrevivir, cada uno por su lado. Ya en el pasillo, Marlowe respiró hondo, intentando contener la oleada de pánico. Todo se desmoronaba con una rapidez nauseabunda. Y sin embargo, en el fondo de su mente, un pequeño núcleo oscuro aún conspiraba, maquinando, buscando grietas, porque si algo había aprendido en toda su carrera,
era que siempre hay una última jugada, aunque cueste la vida o el alma. El veredicto tardó menos de lo que Marlowe esperaba, quizás porque, a lo largo del juicio, Piper había pintado con palabras una imagen tan vívida de su codicia y manipulación que ni el mejor abogado criminalista de Austin pudo revertir. Quizás porque el jurado, compuesto por ciudadanos comunes, veía en el elegante Marlowe Thorne a un recordatorio incómodo de cuán lejos pueden llegar los poderosos cuando la ambición les corroe el corazón. Estaba de pie cuando el juez leyó las palabras fatales: culpable de asesinato en primer grado, culpable de conspiración para cometer fraude de seguros. Un murmullo recorrió la sala. Marlowe cerró los ojos. Por un momento, su respiración se hizo tan superficial que temió desmayar. El juez continuó, implacable. Condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional por el cargo de asesinato, más 20 años adicionales por conspiración de fraude. Cuando los alguaciles se acercaron para escoltarlo fuera de la sala, Marlowe se obligó a abrir los ojos y buscar a Piper. La encontró sentada junto a su defensora pública, con el rostro pálido pero inexpresivo. En su vientre, el niño que debería haber sido el inicio de su nueva vida con Marlowe se movía suavemente, ajeno al cataclismo que acababa de sellar su destino. Por un instante sus miradas se cruzaron. No hubo lágrimas, ni palabras silenciosas de amor roto, solo una aceptación fría. El juego había terminado. Cada uno debía cargar su propio castigo. Semanas más tarde, en el Centro de Mujeres de Gatesville, Piper sostuvo por primera vez a su hijo recién nacido. Era un niño pequeño, con una mata de cabello oscuro y un llanto potente que llenó la celda clínica. Al acunarlo contra su pecho, Piper cerró los ojos y permitió que las lágrimas fluyeran por fin sin contención. No pensó en Marlowe, no pensó en Lawrence Hampton ni en el juicio. En ese instante solo existían ella y ese pequeño ser caliente y vulnerable que dependía completamente de sus brazos. Sus labios temblaron al besar la coronilla suave, respirando su olor a vida nueva. «Te prometo que haré lo que sea para que tengas un futuro mejor», susurró. Por el corredor afuera, una enfermera hablaba con la trabajadora social que se encargaría del caso. El programa de madres reclusas permitiría a Piper mantener a su hijo por un tiempo, pero eventualmente necesitaría un tutor externo. Quizá su hermana en Dallas lo acogería. Piper sabía que ese día llegaría demasiado pronto, pero decidió saborear cada minuto que tuviera. A cientos de kilómetros, en una celda sombría del Instituto Correccional Alan B. Polanski, Marlowe se sentaba en el catre metálico, observando un diminuto cuadrado de cielo que se recortaba entre barrotes. Su celda estaba fría, impregnada del olor rancio de metal oxidado y detergente. No había espejos, ninguna oportunidad de practicar su sonrisa encantadora, su máscara de abogado invencible. Allí no quedaba espacio para disfraces. Pasaba los días repasando cada paso que lo había llevado hasta ese lugar. El primer vistazo a Eileen en aquella gala benéfica, el modo en que había calibrado sus palabras para atraerla, el placer enfermo de verla creer en sus promesas vacías. Luego Piper, tan joven y tan fácil de seducir. Y finalmente ese plan que había parecido infalible, hasta que el mundo se ensañó con él, o hasta que la verdad simplemente salió a la luz. Un año después, Lawrence Hampton caminaba por el pequeño jardín trasero de su casa en las colinas, acompañado por Caroline Winters, la ex asistente de su hija, que ahora se había convertido en una suerte de administradora familiar. Se detuvieron junto a un banco de hierro forjado, donde Lawrence se sentó con un suspiro cansado. ¿Has sabido algo más de Piper Voss?, preguntó Caroline con cautela. Está en el programa de madres, pero eventualmente el niño necesitará un tutor. Lawrence entrelazó las manos.
observando las flores que Eileen había plantado años atrás. Quizá intervenga cuando llegue el momento. No es culpa del niño la bajeza de sus padres. Caroline asintió, conmovida por la inesperada ternura en el tono del patriarca. Durante tanto tiempo, Lawrence Hampton había parecido un hombre hecho de mármol. Quizá el dolor de perder a su única hija le había dejado grietas suficientes para que algo humano floreciera. Su nieto tendrá una oportunidad, dijo Caroline suavemente. Lawrence asintió. Sus ojos, azules y firmes, se suavizaron un instante. Sí, Eileen hubiera querido eso. Así, en el ineludible paso del tiempo, el legado venenoso de Marlowe Thorne empezó a disiparse, sustituido por un hilo frágil pero genuino de esperanza, un niño que crecería sin conocer la corrupción que destruyó a su madre y al hombre que decía amarla. Un niño que, quizá, algún día se sentaría en ese mismo banco junto a Lawrence Hampton y escucharía historias sobre una mujer dulce llamada Eileen que, a pesar de todo, había amado profundamente, porque incluso entre los escombros de las peores traiciones, la vida siempre encuentra un camino para renacer.